Cuando hablamos de radiaciones electromagnéticas, hablamos de energía, de que es absorbida por un tejido vivo. Es decir, ¿qué pasa? Nosotros somos estructuras que somos biológicamente activos, es decir, vivos. La característica de los rayos X en cuanto a sus propiedades, decimos que tienen la capacidad y pueden modificar la estructura de un tejido. A eso queremos apuntar cuando hablamos de daño. Dentro de las propiedades que nosotros señalamos de los rayos X, decimos, tiene un efecto de penetración sobre la materia. Es decir, hoy en día se utilizan los rayos X como procedimientos terapéuticos, porque producen, digamos, cura en una lesión. Se está utilizando bastante cuando se habla, por ejemplo, de radioterapia. La radioterapia y la braquiterapia son procedimientos que utilizan muchas fuentes de radiación X para tratamientos, por ejemplo, oncológicos. Entonces se aprovecha mucho esta propiedad porque penetra sobre el tejido dañado y produce básicamente control de daño. ¿Tiene efecto luminiscente? Sí, cuando nosotros queremos probar y ver una condición, si el equipo emite o no radiación, requerimos de este efecto. El efecto fotográfico es la imagen que se produce, el efecto ionizante y el efecto biológico están relacionados con que pueden alterar la estructura molecular, formando ion y produciendo daño. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que los daños que vamos a producir se producen por el efecto ionizante y el efecto biológico que tienen los rayos X. Cuando hablamos del efecto biológico, estas las podemos clasificar en dos tipos. Lesiones que pueden ser irreversibles y lesiones que pueden ser reversibles. O sea, aquellos que se producen daños y no se pueden revertir, y aquellos que se producen daños y se puede revertir, por eso se llaman reversibles e irreversibles. ¿Cómo entendemos este fenómeno y qué cosa tiene que pasar? El efecto biológico lo vamos a entender cuando, por ejemplo, sabemos que los rayos X son radiaciones ionizantes, radiaciones electromagnéticas, que siempre van a actuar sobre tejidos, de bajo número atómico, de bajo peso molecular. Si estos tejidos tienen bajo peso molecular, existe la posibilidad de que éstas se ionicen, se formen iones. Y cuando se forman iones, se causa inestabilidad molecular. Es decir, la molécula no va a estar estable por el efecto ion. Y esta inestabilidad molecular lo que va a causar es daño en el tejido. Entonces, para que se produzca el efecto biológico, tiene que pasar todas estas circunstancias. Las radiaciones electromagnéticas o las radiaciones ionizantes van a actuar sobre el tejido de bajo peso molecular. Estas van a producir iones causando una inestabilidad molecular y por tanto daño en el tejido. Y si se produce todo esto, ¿qué va a pasar? Va a producirse el daño a nivel molecular. Existe una ciencia que se llama radiobiología. Y la radiobiología lo que hace es estudiar todos los efectos de las radiaciones, no solamente rayos X, sino todas las radiaciones, llámese electromagnéticas, radiaciones ionizantes, radiaciones eléctricas, radiaciones solares, sobre los tejidos vivos y cómo se producen las lesiones. Entonces, una parte de la radiobiología es lo que vamos a ir señalando con relación a los rayos X.
¿Qué va a pasar? En algún momento les decía, van a haber consideraciones de efectos sobre los tejidos. Es decir, las interacciones de los rayos X pueden causar una probabilidad de daño. Estoy diciendo que existe una probabilidad de daño, no estamos afirmando. Estamos frente a lo que es un efecto probabilístico. Si probablemente se produzca el daño, van a haber dos situaciones: que haya efecto biológico o que sencillamente no existe efecto biológico, o de lo contrario, no se produzca daño. ¿Qué cosa es una probabilidad? Una posibilidad de daño. Hoy ha llovido y cuando vemos que el cielo se va oscureciendo, no es seguro que llueva, es una probabilidad que llueva, ¿no? Entonces, esa probabilidad existe también con relación a los rayos X. Existe una probabilidad, una posibilidad de que se produzca un daño. ¿Dependerá de qué? Va a depender de varios factores, incluyendo el factor inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Los efectos de los rayos en los tejidos biológicos depende básicamente de exposición de rayos en intervalos cortos. Es decir, nosotros, ¿qué pasa? Cuando utilizamos rayos decimos tiempos de exposición. Y generalmente los tiempos de exposición son mucho menores a un segundo. Entonces, probabilidad de daño en tiempos muy cortos, de 10 a la menos 8 segundos. Esto significa que hasta con milésimas de segundo puede producirse algún tipo de daño, puede producirse la posibilidad de crear un daño. Obviamente, cuando se produce daño biológico por cualquier tipo de radiación, estas pueden ser inespecíficas. ¿Qué decimos? Que para que se produzca un daño, tiene que haber lo que se llama un periodo de latencia. Cuando nosotros nos enfermamos, llámese un proceso respiratorio, un proceso infeccioso, existe un determinado periodo en el que los virus y las bacterias están actuando y están produciendo daño al tejido, al cuerpo en sí. Igual, tiene que haber un periodo de tiempo determinado, es decir, periodos de tiempo a los cuales estamos expuestos a las radiaciones para que se produzca el daño. A eso se refiere un periodo de latencia. Un clarísimo ejemplo de tener un periodo de latencia corto frente a una exposición de los rayos solares. Póngase usted a los rayos solares, expóngase a los rayos solares en el mediodía donde el sol está que quema y póngase ahí 10 o 15 minutos. Va a notar un cambio en el color de la piel. Ese periodo de latencia corto ha hecho que se produzca un daño a nivel de la célula, una modificación de tipo celular. Entonces, igual va a pasar con los rayos X. Tiene que haber un periodo de latencia, desde un periodo de latencia corto, mediano o de largo plazo, para que se produzca un efecto biológico. Entonces, ¿qué va a pasar con los rayos o con las radiaciones? Pueden tener acción directa o acción indirecta. ¿Qué pasa cuando hay acción directa? Se produce esto que se llama efecto ionizante o efecto de excitación propia del tejido. Es como que nos sometemos a una corriente eléctrica e inmediatamente hay una reacción de excitación del tejido, porque tenemos una fuente, inmediatamente capta nuestro tejido y hay un proceso de reacción. Pero
Una acción indirecta, por ejemplo, puede darse en un medio intercelular, propiamente en la célula, dentro o fuera. Intracelular, es decir, dentro de la célula, o intercelular, entre célula y célula. Pues estas acciones de las radiaciones, repito, pueden darse en estas situaciones, por acción directa o por acción indirecta. Entonces, las acciones de las radiaciones, sean directas o indirectas, van a producir efectos biológicos. Y aquí sí hay que tener en cuenta dos cosas. Estos efectos biológicos de acción directa o indirecta pueden ser de tipo o de orden genético o somático. Entonces vamos a llegar a estudiar estos efectos genéticos y estos efectos somáticos entendiendo que lo que va a producir es daño ¿dónde? A nivel de las células. ¿Y qué va a pasar? Cuando son efectos genéticos, van a haber mutaciones. ¿Qué pasa con nuestro famoso virus COVID-19? Y hay muchas mutaciones. Porque, ¿qué pasa? Los efectos climatológicos, los efectos de idiosincrasia propia del comportamiento de ese virus, ha hecho que muten. Por eso tenemos variables delta, por eso tenemos muchas variables con relación a el COVID. Y eso va a persistir. Igual va a pasar con los efectos de las radiaciones. Se van a afectar las células germinales. Y cuando hablamos de células germinales estamos hablando ya a nivel de los cromosomas. Y va a producir, ¿qué cosa? Mutaciones que se van a transmitir de generación en generación. Es decir, un efecto genético inducido y traducido a las células germinales pueden ser de orden hereditario. ¿Por qué? Porque se van a, repito, transmitir de generación en generación. Entonces, bastante cuidado, sobre todo con la posibilidad del efecto probabilístico de tener un efecto genético. Entonces, ¿por qué van a haber efectos genéticos? Porque se van a afectar principalmente algo que nosotros conocemos y se llama el ADN. ¿Y qué cosa es el ADN? Lo que ya en nuestra biología nos enseñaron, ¿no? Un factor de ácido desoxirribonucleico. Que el ADN, si lo entendemos como tal, ¿qué funciones tiene? Dos funciones principales: la autorreplicación y la transcripción. Si se producen daños a nivel del ADN, de hecho va a producirse muerte celular, por ejemplo, un tipo de daño, o daños a nivel de los cromosomas, llámese cromosoma X o cromosoma Y. Y principalmente, ¿por qué? Porque van a estar afectados esta función del ADN, que es la autorreplicación y la transcripción. Si nosotros recordamos nuestra clase de biología, cuando nos enseñaron la biología y el ADN, nos enseñaban principalmente qué cosa, que tienen enlaces, ¿no? Que hay enlaces de nucleótidos. Entonces, ¿dónde se afecta genéticamente cuando hay efecto biológico en el ADN? A nivel de los enlaces de los nucleótidos, es decir, ¿qué va a pasar? Va a haber ruptura de un enlace. O también puede haber entrecruzamiento. En algún momento hemos estudiado lo que se llama
los síndromes. Los síndromes a nivel de ¿dónde? A nivel de las alteraciones de los cromosomas. ¿Y qué pasaba cuando hablábamos de las alteraciones de los cromosomas? Básicamente entre cruzamientos de la base de los nucleótidos. Entonces, en la radiobiología puede pasar eso. El efecto biológico a nivel genético puede darse por alteración principalmente a nivel del ADN. ¿Y qué se afectan? Se afectan los enlaces de nucleótidos, produciéndose entrecruzamientos o algún tipo de lesión o pérdida de una base. Llámese, por ejemplo, una muerte celular. Si tenemos en cuenta eso, analizamos todo este contexto, podemos concluir que sí existe la probabilidad de que exista un daño de tipo biológico a nivel celular con efecto genético, alterándose principalmente el ADN. Pero también puede haber un efecto somático, dijimos. Eso sí lo vamos a analizar cuando, por ejemplo, se observa daño en los tejidos. De hecho, los efectos genéticos los vamos a traducir siempre y cuando hagamos toda una historia y sobre todo vemos que hay una transmisión de generación en generación con relación a los síndromes. Que una de las causas pueden ser radiaciones, entre otras, ¿no? Como factores inmunológicos, como factores externos, etc. Pero los efectos somáticos están relacionados ya a daños visibles, a daños que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, cuando hay diferenciación o histodiferenciación de los tejidos con muchas divisiones celulares, afectándose, por ejemplo, los tejidos jóvenes, o cuando se afectan las células madres. Hoy en día ya se están estudiando mucho y hay inclusive tratamientos basados en la conservación de las células madres, porque se induce a formación de células nuevas, células sanas, y eso condiciona obviamente reparo en los tejidos. Entonces, los efectos somáticos van a estar en función de qué tipo de tejidos son. Entonces, para entender esto, ¿qué tenemos? Tenemos tejidos que son muy radiosensibles, o sea, son muy sensibles a las radiaciones. Hay tejidos menos radiosensibles o poco radiosensibles. Entonces, los efectos somáticos se van a dar principalmente en función al tipo de tejido. Es decir, si es muy radiosensible, como las neuronas, por ejemplo. Si son muy radiosensibles, ¿qué se va a producir? Una mitosis, una división o una muerte celular. ¿Eso qué representa? Representa un efecto somático. Cuando los tejidos son medianamente radiosensibles, su índice de mitosis es muy bajo o poca o escasa. Es decir, va a haber poco daño. Llámese hígado, por ejemplo, riñones, por ejemplo. Son medianamente radiosensibles. Hay, obviamente, una clasificación de todos los tejidos en función a su radiosensibilidad. Y hay algunos que son pocos radiosensibles, porque principalmente no tienen el factor mitósico. Es decir, no hay división celular. ¿Qué pasa con nuestras neuronas? Tienen una determinada cantidad o tenemos una determinada cantidad, se van muriendo y nos vamos quedando con menos neuronas. A diferencia de las células epiteliales, por ejemplo, las células escamosas a nivel
de las células, por ejemplo, de la piel. Se descama y se produce nueva piel. Se descama y se produce nueva piel, porque hay efecto mitósico, a diferencia de una neurona, que no hay reparación, no hay formación de nueva neurona, ¿no? Estos son los tejidos poco radiosensibles en los cuales no tienen mitosis. Entonces los efectos somáticos, repito, se van a ver y se van a diferenciar en función de ¿qué? En función de su radiosensibilidad. Este concepto de sensibilidad es muy importante porque ya lo habíamos mencionado también, porque cuando hablamos de los receptores de las imágenes, decimos estas están clasificadas de acuerdo a su sensibilidad con relación a los rayos X. Y miren entonces cómo nosotros clasificamos también los efectos somáticos que pueden ser visibles o palpables en un tejido con respecto a su radiosensibilidad. Muy radiosensibles, medianamente radiosensibles, poco radiosensibles. ¿Y qué cosa se va a afectar en estos tejidos? Su capacidad de respuesta, su capacidad de recuperación, su capacidad de duplicación de células. ¿Qué está relacionado con qué? Con lo que nosotros conocemos como una mitosis, ¿no? Entonces, es importante analizar el contexto grande de lo que es el daño biológico a partir de la sensibilidad de los tejidos y a partir también de la probabilidad de daño. Entonces tenemos dos tipos de efectos que estamos hablando, efectos probabilísticos somáticos o efectos probabilísticos y efectos somáticos, con relación a el tipo de respuesta de los tejidos. ¿Qué pasa cuando clasificamos los efectos producidos por la radiación? Ya lo estábamos mencionando. La posibilidad de producir daño. ¿Eso qué significa? No siempre va a haber la producción de un cáncer. Ciertamente, la limitación de daño con respecto a las radiaciones existe. Es decir, ¿por qué tenemos que proteger a nuestros pacientes con medios de barrera? Porque existe, repito, la probabilidad de daño. Se llama efecto estocástico o efecto probabilístico. Una de esas tantas posibilidades es que se produzca un cáncer. No estamos diciendo que se va a producir cáncer siempre. Igual una alteración genética. Es decir, existe la probabilidad de que se produzca un efecto genético. ¿A nivel de dónde? A nivel del ADN. Siendo así, también existe una probabilidad o una posibilidad de daño. Y ahí hablamos de efecto no estocástico o efecto determinístico. Aquí sí estamos afirmando que frente a una exposición de rayos puede producirse lesiones. Tipo, por ejemplo, eritemas, lesiones cutáneas, cataratas, esterilidad y otros. Entonces estamos determinando, por eso se llama efecto determinístico, de que el tiempo prolongado a las radiaciones pueden producir efectos como eritemas, lesiones cutáneas, cataratas, esterilidad. Es por eso que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con relación a exponernos también a fuentes de radiación por tiempos prolongados. Existe una norma internacional, el símbolo de la radiación. Usted va
a un hospital, a un centro hospitalario, a un centro radiológico, va a haber un símbolo determinado que ahí se está usando radiación. Y por tanto hay que tener en consideración lo que estamos mencionando, es decir, la posibilidad de daño. Ahora, si son efectos determinísticos, existen dos posibilidades todavía, de que pueden ser precoces, inmediatos o efectos tardíos. Entonces no siempre me expongo a la radiación y ya está el daño. Puede darse, sí, pero puede ser que también después de un tiempo se produzca daño. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que entender que los efectos precoces obedecen a estar tiempos de exposición prolongados y cortos o altos, en los cuales van a haber un periodo de latencia muy corto y una enfermedad manifiesta. Es decir, el daño se va a producir precozmente frente a la exposición de los rayos que estamos señalando. O pueden haber efectos tardíos después de mucho tiempo. Si son locales, hay daños a nivel de la piel, decimos, hay daño a nivel de los cromosomas, daño a nivel del órgano visual, como las cataratas, por ejemplo. O las famosas leucemias, ¿no? O algún tipo de cáncer. Por tanto, hay acortamiento de la vida media, ¿no? Obviamente la posibilidad es de vida. Con relación a efectos locales, no es muy marcado que con relación a un acortamiento de la vida en relación a una leucemia o a un cáncer, por ejemplo. Esto nos hace pensar siempre y nos hace sugerir el hecho de que mientras podamos evitar el uso de la radiación, hay que hacerlo. Decimos, hay que hacer un uso racional de la radiación con relación a los pacientes. Y sobre todo con relación también al operador, es decir, nosotros que estamos bastante expuestos por la cantidad de rayos que podamos tomar diariamente, tenemos que entender esto. Entonces, ¿cómo estimamos riesgos? ¿Cómo estimamos daño? Existe un área, una ciencia que se llama la epidemiología, ¿no? O sea, en esta época hemos aprendido mucho de epidemiología, hemos escuchado bastante de esto porque frente a esta pandemia, frente a este virus, ¿no? Las estadísticas cuentan, ¿no? Estamos pacientes con segunda dosis, tercera dosis, para estimar los riesgos, por ejemplo, ¿no? De contagio. Igual, en el uso de las radiaciones existen riesgos relativos, excesos de riesgo. Generalmente esto es parte de la estadística, ¿no? Simplemente se los menciono como parte de. El riesgo absoluto básicamente se calcula determinando un número de casos por personas emitidas o expuestas a radiación durante un año. Esa es más o menos una fórmula que se establece para determinar un riesgo absoluto, desde el punto de vista epidemiológico. Se lo menciono simplemente como conocimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta sí es esto. ¿Qué puede pasar cuando hay un efecto prolongado de la radiación en mujeres o en gestantes? La posibilidad sí existe, tanto determinístico como probabilístico. ¿Qué puede pasar? Una muerte prenatal, por ejemplo. Puede pasar una muerte neonatal. Puede darse la posibilidad de una anomalía congénita.
es decir, algún tipo de síndrome o algún tipo de efecto genético. Entonces, cuando esto, por supuesto, ya está estudiado, se producen todas estas situaciones cuando las dosis superan a lo que se llaman 100 radianes. En radiología vamos a trabajar dosis, vamos a trabajar tiempo, vamos a trabajar fórmulas, pero lo importante es entender las unidades de medición. Se establece que más allá de dosis superiores a 100 radianes, existe la posibilidad o la probabilidad de que se produzcan todas estas situaciones. Esto nos hace ver que, por eso, que existe una limitación del uso de las radiaciones en pacientes gestantes, sobre todo dentro del primer y segundo trimestre. ¿Por qué? Porque es etapa en la cual se está formando el producto y existe mucha división celular. Es decir, si recordamos nuestra clase de embriología, ¿no? Hasta los dientes ya se están formando en las primeras semanas de gestación. Entonces, las posibilidades de daño de riesgo son altas y por eso tenemos que evitar su uso durante el primer y segundo trimestre, porque puede pasar esta posibilidad de daño. En imagenología, en radiología, hablamos de dosis. En radiología, como tal, se establece una norma internacional. Y hablamos, decimos, ¿cuándo y cuánto es la dosis límite con relación a que se pueda producir o no daño? Dosis superiores a 50 milisievert por año. Existe una forma de medirlo. En odontología no es obligatorio, pero en la parte médica, sobre todo en el área imagenológica de radiología médica, sí. O sea, todos los radiólogos deben usar lo que se llama un dosímetro. En ese dosímetro se establece parámetros de medición de dosis absorbida por un determinado tiempo. Porque son las personas que más están expuestas a las radiaciones, porque están todos los días tomando radiografías, ¿no? Y mucho tiene que ver hoy el tipo de imagen que toman y sobre todo el tipo de receptor que usan. Entonces, en función de eso, las dosis límite no pueden ser superadas a lo que se señala como una norma internacional, es decir, a 50 milisievert por año. Entonces, pero para llegar a eso, obviamente, se tienen que acumular muchísimas tomas. Ahora vamos a ir señalando el último cuento. Por ejemplo, ¿dónde se van a producir daños? Y ya esto está estudiado. En órganos más sensibles, órganos menos radiosensibles o poco sensibles. Por ejemplo, las dosis límite sobre un órgano que conocemos y se llama el cristalino está más allá de 150 milisievert. Por eso, de ahí se deriva que se pueden producir cataratas. Pero es una dosis bastante alta, ¿no? Considerando de que a esta dosis recién se va a producir daño. ¿Qué establece la norma internacional? Una dosis límite en todo el cuerpo se establece, por ejemplo, con una fórmula de 10 milisievert por cada año de edad. Digamos que para una determinada edad existe una dosis límite, simplemente multiplicando 10 milisievert. ¿Qué va a pasar cuando son personas, decimos por ejemplo, embarazadas?
Las normas internacionales establecen que no deben excederse a 5 milisievert por año. Igual, decimos entre las 2 primeras semanas 10 a 25 radianes, entre la segunda y octava 200 radianes. O sea, de por sí, nuestro parámetro que usamos es este, lo que se llaman los milisievert. ¿Y cómo vamos a medir? Vamos a medir uno a través, digamos, de los dosímetros o a través de cuánto de dosis nosotros utilizamos en función a una determinada toma radiográfica. No es lo mismo tomar una radiografía médica que una radiografía dental. Hay mucha variación en función de tiempo y en función de dosis de radiación. En equivalencias, porque esto es ya fórmula matemática, un Gray, que es las unidades de las radiaciones, equivalen a 100 radianes cuando hablamos de dosis absorbida. Cuando hablamos de dosis equivalente, estamos hablando de la unidad que conocemos como el sievert. Un sievert es igual a 100 radianes. Entonces, ¿qué establecía nuestra fórmula? Nuestra fórmula decía que no debemos de exceder los 50 milisievert, es decir, las milésimas partes de esto. Estamos hablando que estas multiplicadas por 100 o por 1000, que son milisievert, son las dosis que no deben excederse. Algunos ejemplos. O sea, cuando tomamos radiografías, por ejemplo, utilizando tecnología analógica, las normas internacionales establecen que las radiografías periapicales más o menos como dosis tienen a 7 miligray. Es decir, las 7 milésima parte de un gray. Y una radiografía panorámica, más o menos 65 miligray. Pero ¿qué pasa? Si nosotros mejoramos esto y superamos esto con los sensores radiográficos, reducimos esto a 10 veces. Esto nos hace suponer que estamos hablando de 0.7, la milésima parte de un gray. Entonces, esto significa que en promedio, para llegar a una dosis máxima permitida, estamos entre 10.000 a 12.000 radiografías de tomas anuales. Entonces, es muy difícil que nosotros lleguemos entre 10 a 12.000 radiografías de toma al año para superar la dosis, considerando dos factores. Considerando el factor de uso del sensor, que es la décima parte de esta, o utilizando radiografías periapicales normales con técnica convencional o analógica. Mucho más en las radiografías panorámicas laterales, porque utilizamos sensores radiográficos. Entonces reducimos esto 10 veces menos, ¿no? Reducimos mucho. Entonces, llegar a lo que más o menos estábamos estableciendo como dosis permitida anual es bastante difícil. Es decir, podemos fácilmente no llegar a ese límite, ¿no? De 50 milisievert. Entonces, ¿qué va a ser importante aquí? Analizar el contexto de la protección bajo diferentes aspectos. Uno, no hacer uso indiscriminado de la radiación. Dos, utilizar medios de barrera de protección, tanto para el factor operador
como para el factor paciente. Y tener en cuenta que hay posibilidades, es decir, posibilidad de efecto probabilístico o efecto determinístico de daño. Y siendo así, el efecto ¿dónde se va a producir? A nivel de la biología celular. ¿Dónde? A nivel del ADN o a nivel de la mitosis propia de la célula. Estas situaciones se las menciono porque no es que tenga yo que tomar a todos los pacientes radiografía tras radiografía. ¿Podemos utilizar como medio de diagnóstico? Sí. O sea, es un medio de diagnóstico muy valioso. Lo que no tenemos que hacer es un uso indiscriminado. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que estamos hablando? Papi, ¿sabes por qué mi hermano ya sacó esto? Mira. Bueno, qué bonito. Aquí era 2. Doctor, buenas noches. Una consulta sobre la dosis mínima va a ser 50 milisievert por año y la dosis máxima va a ser 100 milisievert por año. La dosis máxima estamos hablando, la dosis máxima límite. O sea, el límite significa hasta dónde usted puede llegar. Estamos hablando de 50 milisievert por año. Eso es la norma internacional. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta?